Ustedes saben que yo he estado defendiendo aquí, como una parte de mi trabajo, la idea de que estoy estimulando el sentido de la cooperación para enfrentar y resolver los problemas. La descomposición estatal dominicana es de tal envergadura que no es verdad que tiene remedio y que es posible solo por la acción del que manda o del que gana. La idea de la degradación en la política es tan global que el esfuerzo de tratar de imponer procedimientos que impidan que la gente no vaya a servir sino a aprovecharse de su cargo es la norma. Y en función de eso, yo he dicho que la alianza del gobierno con los opositores para tratar el caso haitiano es un indicador de lo que entiendo es el medio para poder enfrentar con éxito la herencia de la podredumbre política estatal. Porque si nos ponemos de acuerdo sobre la política de Haití, con la presencia de los principales opositores, si por una acción de cooperación interna entre los opositores y el presidente se logra la recuperación o el establecimiento de una política que defienda nuestros intereses mejores, yo he dicho que eso está abierto diciéndole, bueno, se ha descubierto una ruta por la que deben enfrentarse los problemas fundamentales. El problema de la corrupción aquí es demasiado general y desde ese punto de vista yo no creo que pueda enfrentarse por una acción particular, sino por un esfuerzo colectivo. Con una acción particular, si aquí viene un gobierno revolucionario y se impone por la fuerza y desbarata la Fuerza Armada, entonces impone los frutos. Pero no estamos en esa época, estamos en este ejercicio democrático donde es posible que la diversidad de los actores escojan entre la simple confrontación o la coordinación. Ahora hemos estado dando un paso que yo no quiero que pase inadvertido. El primer paso de la cooperación política de este país para enfrentar situaciones es ese acuerdo de Haití, donde participan los presidentes de 20 años en ejercicio con el que está actualmente en el poder. Si eso funciona, yo creo que sería el mejor camino para que hagan lo mismo con la necesidad de una discusión sobre educación que no puede ignorar el sentido necesario de adecuar este país a las demandas de la tecnología y la ciencia de hoy. Lo mismo de la salud, se está hablando de un caso de SENASA, pero esas son cosas que si se plantea el tratamiento colectivo es más fácil de resolverlo y además de ganar credibilidad y de crear en la gente una nueva práctica que es que ya no se puede seguir de ninguna manera contando con la impunidad para poder seguir beneficiándose del poder. Ayer yo hice un comentario de la Contraloría General de la República y ellos me mandaron a la casa ayer mismo otra nota que en el marco de mi visión de que hay que propiciar la posibilidad de la participación colectiva, yo asumí con mucho interés. El hombre que es el jefe, Félix Santana García, mediante la cual instruye a todas las instituciones públicas a realizar un inventario general de bienes de cambio o de consumo al 30 de junio de 2025, para reforzar la eficiencia y el control de la gestión de los recursos públicos y garantizar un manejo responsable de bienes como medicamentos, alimentos, crudos, materiales de oficina y suministros médicos. Él establece por una gestión pública transparente y efectiva adherida a las políticas de transparencia que el presidente ha dicho. Y la importancia de esa dedicación se encuentra en el hecho de que al 29 de junio del presente año, el gobierno dominicano ha ejecutado un presupuesto de 17.523
131.691 pesos, 17.000 millones en ese tipo de operaciones. Y lo que la Procuraduría está haciendo es tratando de imponer una reglamentación que impida que puedan disiparse sin riesgo, para imponer una circulación de las inversiones públicas en esos bienes que evite el uso personal que ha estado caracterizándolo. Yo no tengo ninguna duda de que, por lo menos estoy convencido, de que enfrentar los problemas dominicanos y sobre todo el problema de la corrupción y de la impunidad, así como hablamos de la salud y de la educación, es lograble por el menor de los caminos, que es la cooperación. No es verdad que con la confrontación, con la crítica, con el rechazo, que es la práctica del ejercicio opositor tradicional frente al gobierno, usted abrirá el camino de superar esos problemas. Realmente, yo llamo la atención a la gente que le interesa el destino del país. Estimulen que el gobierno tenga la voluntad de la cooperación y la participación de los opositores para establecer las reglas que superen la podredumbre de la política que tenemos. Eso que está haciendo la Contraloría es algo que no debe ser solo una muestra y una acción de ellos, que ellos deben involucrar en ese ejercicio también a todos los otros sectores, al empresarial, al proletariado y a los funcionarios de otras áreas, porque solo con la transparencia, donde participen sin posibilidad de la gente encubrir sus malos hábitos, podremos arribar al país que necesitamos y que con urgencia hay que tratar de lograr. Bueno, gracias, Faba, por ese comentario. Tú sabes que estaba compartiendo hoy con Tony Peñaguaba y con Sigmund Freud por un tema ahí de mis aspiraciones de que la ayuda que da el gobierno esté condicionada a un buen comportamiento de quienes la reciben, el aprendizaje por refuerzo. Y decía Tony Peñaguaba, hablando de su papá, de Peña Gómez, él decía, wow, yo recuerdo, era a propósito de una película sobre Peña Gómez, de un documental que se estrenó ayer. René Fortunato. Él decía, el triunfo de la democracia. Y entonces él nos decía a nosotros, cuando yo veo todos los líderes, Fafa, a propósito de tu comentario, que existían en los 80, cuando su papá era uno de los principales líderes. El líder máximo. Él dice, ¿y por qué ahora? ¿Dónde está ese liderazgo? ¿Quiénes relevaron? Y empezó a mencionarme los líderes como François Mitterrand, como Felipe González, Willy Brandt. Exacto. Sí. Billy Brandt. Felipe González. Y él decía, ¿dónde están los sustitutos de esos líderes actualmente en el mundo? Ahora mismo parecería que tenemos una carencia de liderazgo mundial. Y el tipo de época que estamos viviendo. Entonces ese comentario de Fafa como que lleva a uno a ese liderazgo de los años 80 cuando estábamos en la Guerra Fría, ¿te acuerdas? Sí. Que eran líderes que tenían una influencia más allá de su frontera. No, pero ahora yo quiero que tú tomes en cuenta un hecho. La ausencia de lideratos con la repercusión que lo tenían hace 20 años, cuando Peña Gómez estaba en el medio, que permitió que él estableciera relaciones, que tuvo acceso a la Internacional Socialista, y eso fue un recurso para él poder abrir el camino del cambio aquí. Allá te de mi tema. ¿Tú sabes quién llevó? Óyeme, perdón, lo que yo quiero significar con esto es que estamos asistiendo a un momento especial, que hay un deterioro del poder viejo. Estamos asistiendo al fin de la hegemonía de Estados Unidos y a la creación de un nuevo ordenamiento global con la emergencia de la multipolaridad. Todavía la gente no valora, pero eso va a seguir siendo que cabe destacar que quien llevó a Peña Gómez a esas relaciones internacionales, a Tuedecán Jiménez, que estaba en la Complutense de Madrid, y en la división del PRD, cuando Juan Bosch se fue, el 73, vino para acá. Y ahí se inició eso. Bueno, Emilio, a propósito, vamos a continuar contigo. Vamos con tu comentario. Señores, yo voy a hacer un tema que tiene que ver con unas imágenes inéditas que yo vi hoy de Haití. Una fuente externa al país. ¿Pero tú la tienes, las imágenes? No. Fue una situación que me llamaron, yo estuve ahí por coincidencia, me aproveché el momento y voy a hacer este comentario. Ahora yo entiendo por qué el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández
Danilo Medina e Hipólito Mejía se han puesto al unísono, al cónsono con la problemática haitiana. Fue terrible lo que vi. La República Dominicana, lamentablemente, se inició con la traición. Tuvo que esperar a Juan Pablo Duarte X, 80 años después de su gloria, de su gesta histórica para independizarnos, que el ILIS, por una coyuntura histórica, le reconociera junto a Sánchez y Mella. Y cabe destacar lo siguiente, señores. Las imágenes que yo vi hoy de cómo están controlando las bandas haitianas Puerto Príncipe y el 80% del territorio haitiano, donde hay un haitiano, hay un control de las bandas. Pero no solamente eso. Ver imágenes de que todos los días a las 12 de la noche se agrupan 500 pandilleros a hacer cultos satánicos, a invocar a Satanás, quemando las fotografías de Luis Abinader, de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía y de Danilo Medina. Entrando a esos ritos satánicos, al señor Claudio José, ese homofóbico, porque es homofóbico también, xenófobo contra nosotros. Señores, la situación de Haití, ahora yo entiendo por qué el presidente Luis Abinader la ha tomado tan a pecho en los foros internacionales. 16 veces ha llevado a las Naciones Unidas el reclamo. Así, en cualquier momento, ahí va a haber una hecatombe, señores. Ahí lo que hay es una masacre diaria. No se sabe ni el 40% de lo que está aconteciendo en Haití hoy en día. Te voy a agregar un dato. Ajá. Una de las informaciones que se manejaba a lo interior para convocar esa reunión de urgencia con los expresidentes, y por eso Abinader le buscó todas las vueltas posibles. Sí, exactamente. Es que también se tenía en el informe que probablemente el ejército dominicano por primera vez iba a tener que utilizar las armas. Ahí voy a caer, por la prudencia que llama a un mandatario tener, Luis Abinader, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro cuerpo de seguridad e inteligencia han manejado esto con mucha discreción y con mucha parsimonia. ¿Por qué? Porque si cada dominicano de a pie y cada dominicana de a pie se entera de lo que acontece en Haití, vamos a entrar en terror, de pánico, para reservarnos y para cuidarnos. Hay que tener en cuenta, sobre todas las cosas, que tenemos un ejército que está preparado y que está sobre todas las cosas vigilante y que sabe todo lo que pasa en Haití. Tendremos los dominicanos, para preservarnos y sobre todo cuidarnos, recorrer a Leonidas cuando fue con 300 hombres en la batalla de las Termópilas a defender a Grecia. Y eso pasó, de verdad. Eso pasó. Claro, ese claro, fue el resguardo. claro. Se fue el resguardo. Salamina, Termópila, Maratón. Habían dos reyes. Habían dos reyes. Porque la historia, el gran historiador lo han documentado. No. Oye, Leonidas y esos 300 hombres impidieron que los persas entraran de una manera irreverente, porque Temístocles estaba en Atenas defendiendo el honor de la vieja Grecia. Entonces, tendremos los dominicanos. Todo lo que tú conoces, José, lo escribieron los griegos. Bueno, sí, eso es verídico. Deja a los griegos tranquilos. Entonces, quiero hacer énfasis en que tenemos que estar al unísono los dominicanos y dominicanas, prepararnos sobre todas las cosas, unirnos y respetar y seguir el liderazgo de Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y del presidente Luis Abinader. Tenemos sobre todas las cosas que estar vigilantes, ojo visor con Haití, porque lo que yo vi hoy, señores, si cualquier dominicano como lo ve, entra en pánico y terror. Vamos a cuidar la patria, vamos a respetar a nuestros líderes y sobre todo tener la preparación mental para cualquier acontecimiento que se avecine. Punto. Gracias.